Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a la conferencia magistral Género, Sexualidad y Violencia, Desaparición de Mujeres y Niñas en Veracruz. A continuación, le voy a ceder la palabra a la vicerrectora, a la doctora Georgina Hernández Ríos, quien dará unas palabras de bienvenida. Adelante, doctora. Gracias, doctora Tenorio. Muy buenos días, buenas tardes, perdón, buenas tardes a todos los que nos acompañan para escuchar una conferencia muy interesante. En este evento me acompaña la maestra María Inés Quevedo López, que es la secretaria de Administración y Finanzas Regional, el maestro Manuel Alejandro López Ibaja, coordinador de Desarrollo Institucional, y la maestra Cecilia Escribano Reyes, coordinadora de Comunicación Social. Pues es un gusto recibir a la maestra, a la doctora, fue mi maestra, la doctora Rocío Córdoba Plaza. Ella es una destacada, una excelente investigadora que es integrante del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales de nuestra Universidad Veracruzana. Lo destacable es de que ella es del Sistema Nacional de Investigadores desde hace algunos años y ha obtenido el nivel más alto que se tiene en el sistema, que es el nivel 3. Y bueno, ella ha recorrido algunos lugares como parte del trabajo que se desempeña cuando se obtiene el reconocimiento como decano. Ella es decana del 2021, un reconocimiento también importante a una trayectoria académica de excelencia que se ofrece en la Universidad Veracruzana como un reconocimiento a sus mejores integrantes. Y bueno, ha compartido, les decía, conocimientos en otras regiones y ahora nos corresponde a nosotros recibirla para que nos imparta esta interesante conferencia que tiene que ver con su experiencia en estos temas, como es el género, sexualidad y violencia, desaparición de mujeres y niñas en Veracruz. Y en ese sentido, bueno, pues damos las gracias por estar con nosotros y la vamos a escuchar y se van a dar cuenta que es una mujer muy experta y muy activa en estos temas. Le agradezco a la doctora Jessica Esmeralda Martínez Tenorio su apoyo. Ella nos está acompañando en representación de la doctora Teodora González, que es la coordinadora regional de género en esta región Coatzacoalcos-Minatitlán. Pues sin más preámbulos, pues vamos a recibir a la doctora Rocío Córdoba Plaza, no sin antes la doctora Jessica nos hará el favor de dar a conocer todos los aspectos que debemos de cuidar para esta transmisión y también la semblanza de nuestra invitada de hoy. Muchas gracias. Gracias. Bien, gracias, doctora Georgina. Nada más algunas indicaciones previo a presentar a nuestra conferencista del día de hoy. Como ustedes saben, esta transmisión se está llevando a cabo también en vivo a través de la página de Facebook de la Vicerrectoría. Y para quienes nos acompañan aquí en la sala de Zoom, la indicación es sobre algunas preguntas o comentarios que los asistentes o las personas que nos están acompañando y escuchando, que escucharán a la doctora, pues tengan. A las personas que nos escuchan a través de Facebook, pues pueden dejar sus comentarios o sus preguntas a través del apartado de comentarios de Facebook y nosotros, una vez que la doctora finalice su conferencia, bueno, por acá le haremos llegar estos comentarios o estas preguntas, así como también a quienes están con nosotros a través de Zoom. Por acá por el chat, si pueden escribir sus preguntas o comentarios y del mismo modo, una vez que concluya la exposición, las daremos a conocer. Bien, me voy a permitir presentar a la doctora Rocío Córdoba Plaza. Ella es doctora y maestra en Ciencias Antropológicas, investigadora titular CEN del Instituto de Investigaciones Histórico Sociales de la Universidad Veracruzana y docente del doctorado en Historia y Estudios Regionales, del doctorado en Ciencias Sociales, de la maestría en Ciencias Sociales, así como en la Facultad de Sociología de la Universidad Veracruzana. La doctora pertenece al Sistema Nacional de Investigadores desde 1998, ininterrumpidamente, y cuenta con el nivel 3 desde el 1 de enero del 2013 y hasta el 31 de diciembre del 2023.
Ella es profesora con perfil PRODEP desde febrero del 2000 a la fecha y es miembro regular de la Academia Mexicana de Ciencias desde 2014. Ella es integrante del Consortium for Latino Immigration Studies de la Universidad de Carolina del Sur y desde junio de 2004 y también es académica numeraria de la Academia Nacional de la Mujer desde marzo de 2003. Sus temas de investigación son género, cuerpo, sexualidad, trabajo y turismo sexual, familia y grupos domésticos, migración internacional y violencia. También es miembro del grupo que realizó y da seguimiento a la declaratoria de alerta de violencia de género en Veracruz desde enero del 2015. Ha recibido los siguientes premios. Premio al Decano de Humanidades 2021, el Premio a la Investigación Interdisciplinaria en torno a problemas transversales en 2017, mención honorífica del Premio INA Fray Bernardino de Sahagún a la Mejor Investigación en Antropología Social de 2009, Premio del Senado de la República al Mejor Ensayo Histórico sobre la Independencia de México de la 60ª Legislatura, reconocimiento a la trayectoria docente sobresaliente por la Universidad Veracruzana en 2005 y primer lugar del Premio LASA 2000 Helen Zafa del Gender Award for Latin America Studies Association y primer lugar del Premio 1996 de Investigación sobre Familias. Ha publicado en 17 países como México, Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Italia, España, Costa Rica, Holanda, Chile, Polonia, Argentina, Brasil, Venezuela, Turquía, El Salvador, Portugal y Cuba. Suma 7 libros y más de 100 artículos y capítulos de libros especializados. Ha dirigido 15 proyectos de investigación con financiamiento nacional e internacional y ha sido conferencista magistral, conferencista y ponente en más de 180 encuentros académicos. Coordinó la Red Temática Internacional Antropología de Género y Emociones en Grupos Vulnerables entre la Universidad Veracruzana y las universidades de Castilla-La Mancha y Cáceres, España, de 2015 a 2018. Ha impartido más de 100 cursos a nivel licenciatura y posgrado y dirigido 37 tesis, 22 de licenciatura, 6 de maestría y 9 de doctorado en diversas instituciones del país. Ha sido investigadora invitada en las universidades de Carolina del Sur, en Estados Unidos, Castilla-La Mancha, en España, y Pierre Mendès II de Grenoble, en Francia. Bueno, pues, después de esta extensa pero muy interesante semblanza, cedo la palabra, un gusto, a la doctora Rocío Córdoba Plaza. Bienvenida, doctora, y muchas gracias por brindarnos esta conferencia magistral. Muchas gracias por esta presentación que me abruma un poco, pero en primer término quiero agradecer cordialmente, con todo afecto, a la doctora Georgina Hernández Ríos, vicerrectora de esa región, Coatzacoalcos, Minatitlán, y bueno, por supuesto, a la vicerrectoría por hospedar esta conferencia. Que forma parte de las actividades comprometidas en el Premio al Decano. Por otro lado, quiero agradecer a la doctora Jessica Esmeralda por gestionar desde la unidad de género esta conferencia y, por supuesto, su amabilísima presentación. Y quisiera compartir pantalla porque traigo una presentación que nos va a permitir seguir con mayor facilidad, porque luego hablar y hablar siempre resulta un poco, perdón, algo hice. Se pierde uno, entonces es más fácil, me parece, seguir la transmisión. Voy a quizá necesitar ayuda, parece que no. Aquí está, y déjenme abrir la pantalla. No me lo permite. Aquí debería permitírmelo. Ahí está. Bueno, como bien mencionó la doctora Hernández Ríos,
esta conferencia pues va a tratar justo de cómo estamos un poco en el panorama nacional y también un poco en el estado de Veracruz en cuanto a estos temas. Lo que pretendo es analizar la desaparición de mujeres y niñas como parte de una cadena de delitos que suele derivar en feminicidio. Por otro lado, como parte del grupo de trabajo que analizó la primera solicitud de alerta del estado de Veracruz y ahora se encuentra dando seguimiento a las acciones que el estado está realizando, bueno, quisiera poner en la mesa por qué hay tan poca efectividad en esta alerta. Y bueno, esto en relación con la falta de compromiso del Estado y de los gobiernos estatales y locales por garantizar el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. En realidad, todos los estados están en esta misma situación, unos con mayor cumplimiento y otros con menor cumplimiento. Y bueno, explicar un poco de qué se trata esta tercera alerta de violencia de género contra las mujeres en el estado de Veracruz. Porque hay mucha inquietud, ¿por qué Veracruz tiene 3 alertas de género? Y esto, bueno, tiene una explicación bastante, bueno, que tiene que ver con procedimientos administrativos. Entonces, bueno, lo que primero nos genera esto es el género y la violencia, algo forzosamente ligado, es una relación que implica la construcción de género. Sabemos que en la vida social el poder está ordenando, configurando y ordenando las relaciones sociales. Y bueno, entre las primeras clasificaciones de los seres humanos está el género. Primero y antes que cualquier otra cosa se nos clasifica como hombres y mujeres. Pero esta relación de poder, digamos, las mujeres ocupan espacios subordinados, jerarquizados, tiene que tener algunos componentes para que los introyectemos de manera naturalizada. Y uno de ellos es la violencia simbólica de la que nos habla Pierre Bourdieu, que consiste en pensar que el mundo que vivimos es el único posible. Entonces, las personas que están en posición de dominación, en posición subalterna, asumen que así es el mundo y que quienes se ocupan la posición superordinada, pues lo hacen de manera normal y natural. Para esto, esta violencia simbólica es indispensable para que al introyectarlo ejecutemos eso que Foucault llama tecnologías del yo, que es de qué manera al asumir que somos mujeres queremos comportarnos de tal o cual forma en una suerte de finalidad en nuestras vidas. Por ejemplo, si somos académicas, como estamos aquí muchas de nosotras, si no es que todas, pues queremos hacer determinadas cosas para volvernos buenas académicas o eso que consideramos la finalidad en nuestra vida. Pero por otro lado, hay una suerte de sociedad que nos está imprimiendo ciertas conductas, ciertas disciplinas, y esto es lo que Agamben, siguiendo a Foucault, ha llamado biopoder. Agamben lo desarrolla muy ampliamente, este autor, les recomiendo muchísimo que lo lean, Giorgio Agamben, y hay un texto que se llama El poder soberano y la nuda vida, que justo nos habla cómo este biopoder construye vidas desechables. Y a la luz de todo lo que vamos a ver, quizá lleguemos a la conclusión de que algunas, si no es que la mayoría de las mujeres constituimos vidas desechables. Esto nos lleva a pensar que el carácter social y sistémico de la violencia se invisibiliza. Prácticamente no vemos cómo estamos siendo violentadas en muchísimos niveles porque así lo concebimos
y porque así tiene lugar y sentido en nuestras prácticas sociales. Sin embargo, esta violencia es producto de múltiples causas e interseccionalidades. ¿A qué me refiero con esto? Que digamos, la vida social nos está imprimiendo disciplinas, pero los protocolos culturales que hemos introyectado nos dicen que así debe ser, y suponemos que para estar bien en términos de nuestra relación de nosotras con el mundo, tenemos que seguir esas directrices. E interseccionalidades porque ustedes muy bien saben que no es lo mismo ser mujer, blanca, heterosexual, católica, que ser indígena, monolingüe, menor de edad o casada con 5 o 6 hijos en términos de poder. No es lo mismo la violencia que se sufre como siendo, por ejemplo, Araceli Aramburu Zavala, María Azul Aramburu Zavala, que no, es que no he acabado. María Azul Aramburu Zavala, que ser una indígena celtal que no habla ni siquiera español. Ahora, ¿qué ocurre ante esta grave situación de violencia que se vive en nuestro país y en general en el mundo? Bueno, en 2007 hay un grupo de legisladoras que pugnan porque se establezca, se promulgue la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Eso es en 2007. Y en esa ley se contempla la alerta de violencia de género contra las mujeres como un instrumento especializado para combatir esa violencia. Es importante señalar que la alerta en un principio estuvo dedicada a atender regiones muy focalizadas y de manera emergente, porque se detectaban territorios donde se agudizaba la violencia y ahí había que dirigirse. Entonces, esta primera alerta está principalmente dirigida a violencias en general, pero también a feminicidio. El feminicidio es lo principal que aparece en la alerta de violencia de género, en esta primera. Entonces se esperaba que una vez promulgada la ley y facilitado este instrumento, pues el Estado atendiera esta medida y disminuyera de manera drástica la violencia de género. Sin embargo, vemos que de 2008 a 2019 hubo 32,000 feminicidios y homicidios dolosos de mujeres. ¿Por qué se hace esta diferencia? Porque no todos los estados, aunque está mandatado por la Suprema Corte que se inicie un homicidio doloso de mujer como feminicidio, no todas las carpetas de investigación se inician así. Entonces se registran como homicidios dolosos y bueno, esto implica menor, si encuentran a una persona como culpable, el hecho de ser feminicidio aumenta la pena corporal, la pena de cárcel. Y vemos, por ejemplo, que en 2019 hubo 3,795 muertes violentas de mujeres. Este es el pico. En la actualidad, en 2021, que es el dato hasta el 31 de diciembre, hubo 3,495 muertes de mujeres. Lo que vemos es que en ambos casos son más de 10 mujeres diarias las que mueren asesinadas. Y un dato que es muy importante para contemplar cuál es el alcance de estas alertas es que en 2017 1 de cada 5 mujeres vivía en un municipio dentro de una declaratoria de alerta de violencia de género. Es decir, más de 14 millones de mujeres que conformaban el 22.4% del país, en el país. Esto ha crecido, esta cifra, y lo que vemos es que desde el 2017, que empieza ya a superar, digamos, la barrera de los casi llegando a 8,
esto se ha incrementado. Entonces aquí tenemos un promedio de casos diarios de muertes violentas de mujeres en las fechas que les estoy comentando. Verán que a partir de 2018 ya las muertes diarias son más de 10. ¿Qué está pasando en el panorama actual, tanto de la ley general y de las alertas? Bueno, sabemos que es un mecanismo que no tiene parangón, o en su momento no tenía parangón en el resto del mundo. No hay otra cosa similar a las alertas de género que se iguale a este mecanismo emergente y focalizado y que tiene que ser atendido, digamos, de forma obligatoria. A 15 años, 28 de los 32 estados de la República se encuentran en algún momento del proceso, ya sea que tengan alertas declaradas, que se estén analizando, que se esté dando seguimiento. Entonces vemos que es una bestialidad del territorio nacional lo que está cubierto por las alertas, lo que significa que las mujeres están siendo violentadas ahí. Y 23 estados de esos 28 han logrado la declaratoria con resultados, pues como sabemos, muy pobres. Entonces, si vemos el mapa, Baja California Sur, Tamaulipas, Aguascalientes e Hidalgo no cuentan con ningún proceso. Esto es interesante porque Tamaulipas sabemos que es una entidad muy violenta y sin embargo, digamos, ha existido presión política para que ni siquiera se solicite la declaratoria, ¿no? Aguascalientes es un caso que ha aumentado últimamente el número de feminicidios y muertes dolosas de mujeres y sin embargo no hay posibilidad de que se declare, al menos en tanto están los gobiernos panistas, ¿no? Entonces, lo que sí es claro es que un entorno de violencia fomenta esta mayor violencia hacia personas que se encuentran en situaciones más precarizadas. Y por supuesto, las mujeres somos las más vulnerables en cada estrato social, en cada sector y en cualquier situación. Esto no significa que, por ejemplo, cuando teníamos de rectora a Sara Ladrón de Guevara, ella no tuviera poder sobre muchos hombres y muchas mujeres. Pero si comparamos al interior de su grupo social, probablemente tuviera menos poder, digamos, que otras personas, ¿no? Esto lo voy a pasar muy rápido porque es cómo se considera un feminicidio, cuáles son las causales, y bueno, son estas, con que haya una de ellas, violencia sexual, lesiones o mutilaciones, en torno a la muerte, necrofilia, violencia del activo, es decir, del agresor contra la víctima, que existan estos antecedentes, que haya una relación sentimental o de confianza previa al asesinato, que haya amenazas, acoso o lesiones contra la víctima, incomunicación previa, y esto lo vemos con mucha frecuencia, y exposición del cuerpo de la víctima en lugar público. Esto es importante porque ahora que veamos las desapariciones, pues si no se encuentran los cuerpos en lugar público o privado, pues no podemos saber. Entonces, imaginemos que la primera alerta de género se declara en Veracruz el 26 de noviembre del 2016. Sin embargo, desde esa declaración, desde que se solicitó el 9 de septiembre de 2015, perdón, hasta finales del 2021, había 548 asesinatos. Y de esos, solo 43 casos habían tenido sentencia condenatoria. Los demás vemos que es menos del 10%, como un 8 y fracción por ciento, que tienen esta sentencia condenatoria. Y aquí vamos con las desapariciones. Este mapa es muy interesante, aunque no diferencia hombres de mujeres. Vemos que Veracruz, Tamaulipas, Guerrero y Coahuila
son los principales estados en concentrar las desapariciones en México. Y tenemos a Veracruz en primer término. Este Rocío, mapa es... ¿sí? disculpa, no estamos viendo las diapositivas, o sea, se quedó fija nada más en la presentación. Ah, ¿cómo es eso posible? Ir pasando las diapositivas, ¿no? Sí, las estoy pasando y es Sí, más, en el mapa doctora, ya. Lo que pasa, si le pudiera dar habilitar edición, ahí arribita. ¿Habilitar qué, perdón? Edición. ¿Edición? Ajá, arribita donde le aparece un cintillo amarillo. Uy, híjole, ¿cuál cintillo amarillo? Tengo todos verdes. ¿Estás compartiendo pantalla allí? Wow, no lo veo. Está en verde, no veo ningún cintillo amarillo. Okay. O si le puede dar F5, ¿está en una PC? F5, sí, Sí. estoy en una PC. A ver. F5, ¿y qué más? No, no creo que, a ver, sí, tiene que dejar de compartir primero. A ver, ¿lo dejo de compartir? Sí, sí. Ajá, ok. Ahora en su archivo le aparece un cintillo amarillo que dice algo de editar. Le tiene que dar habilitar edición. Entiendo. Sí. Ok, vista protegida. Ahí tengo que quitarlo. Habilitar edición. Ajá, le da eso y ahora sí entra a compartir. ¡Qué barbaridad! Con razón. Y yo le estaba dando. Y no. Ok, disculpen. No. Bueno, ahora como va a estar el mapa, entonces compartir. Ajá, ajá. Y ahora ya lo hago grande. Ahora le da F5, ahora sí. Ok. F5. F5. ¿Sí? Bueno, déjenme Ahora pasar muy rápidamente esto. Voy a dejarles quizá la pantalla. ¿Ya se ve? Sí. Con las muertes de 2008 a 2019, que vemos que hay 32,000 muertes violentas de mujeres. Y bueno, esto que estábamos hablando, pero déjenme llegar al mapa, que eso puede, ya nos lleva a esta cuestión de las desapariciones. Entonces vemos que el 46% de desapariciones se concentran en estos estados en rojo: Veracruz, Tamaulipas, Guerrero y Coahuila. Los demás estados vemos que va disminuyendo este porcentaje. No es posible que en 4 estados se esté teniendo lugar casi el 50% de las desapariciones de mujeres. Perdón, de hombres y mujeres. Pero vamos a ver detenidamente qué ocurre con las desapariciones de niñas, adolescentes y mujeres, y el porqué de la alerta acumulada. Entonces, según Segov, en 2019, esta es la cifra de desapariciones de mujeres, 1,277. Pero sabemos que esta es una cifra negra y hay un gran debate entre cuál es el porcentaje de delitos no denunciados, y esto oscila entre el 80% y el 90%. Entonces la cifra negra es tremenda en el país. Y si a eso le sumamos que estuvimos en pandemia, es bastante difícil tener una idea de cuál es la cifra real de desapariciones de niñas, adolescentes y mujeres. Lo que es interesante aquí es que la violencia contra las mujeres está conformada por delitos encadenados. Vemos que el incesto, la violencia sexual, los abusos sexuales de todo tipo, la desaparición, ya sea realizada por particulares o forzada, siempre hay que distinguir esto porque la forzada será desde el Estado, la trata, la maternidad forzada, como pasa en algunos grupos, digamos, no necesariamente solo allí, pero que pasa en algunos grupos del sur, de comunidades étnicas, el porno,
y el porno infantil y lo que ahora se ha llamado etnoporno, que es estas películas, estos filmes donde quienes salen ahí son mujeres en atuendos típicos que a veces no hablan español. Entonces esto se está poniendo de moda. Y bueno, el turismo sexual infantil, ¿no? Ahora, ¿por qué se declara esta tercera alerta de género? Si tenemos dos alertas previas, la primera por feminicidio y la segunda por agravio comparado, que si gustan, en algún momento explico qué es esto del agravio comparado, no me gustaría detenerme demasiado en ello, porque se entendía que la primera alerta de género, como era feminicidio y otros tipos de violencia, contemplaba las desapariciones. Y el grupo de trabajo que estaba analizando, dando seguimiento a esta primera alerta, iniciamos analizando desapariciones, pero hubo una solicitud para que se hiciera aparte porque tiene especificidad. No es únicamente, digamos, las desapariciones por crimen organizado, por robo de la novia, por un montón de formas en que ocurre este delito, ¿no? De desaparición. Entonces, bueno, se acepta esta tercera alerta y vemos que a pesar de la declaratoria de programa emergente por crisis de violaciones graves de derechos humanos en materia de desaparición de personas en Veracruz, que así se llama, que se declara el 1 de diciembre de 2018, y del programa Cero Tolerancia a la Violencia contra las Mujeres del 25 de enero de 2019, los feminicidios y las desapariciones no menguan. ¿Qué pasa con las desapariciones en Veracruz? Aquí es importantísimo considerar la posición geoestratégica, geopolítica que tiene Veracruz. Es el único estado de la República que colinda con 2 estados fronterizos. Y además de eso, es la distancia más corta de Guatemala a Estados Unidos. Entonces, todo pasa por aquí. Y vemos que es el tránsito de migrantes, armas, drogas, dinero, medicamentos, desapariciones, trata sexual, robo de combustible. Y un dato que es interesante es que el secretariado ejecutivo de la Secretaría de Protección Pública, perdón, se me fue el nombre, nacional, considera a la región de Coatzacoalcos como una de las 25 más violentas del país. Es uno de los focos rojos. Y esto hay que estar atentos, ¿no? A pesar de eso, existe un subregistro patente. La entidad Veracruz no reporta datos oficiales de mujeres o niñas víctimas de trata, corrupción de menores, abuso y hostigamiento sexual o episodios de violencia. Tenemos los datos del Observatorio Universitario de Violencia contra las Mujeres, que estos son datos de 2019, reportaba 276 desapariciones, 114 niñas y adolescentes, 133 adultas, 5 adultas mayores y 24 no especificadas. Sin embargo, vemos que los datos del estado de Veracruz no coinciden con, por ejemplo, aquí tenemos 3 columnas donde por un lado está la información que proporciona el observatorio de la universidad en desapariciones y feminicidios, la Comisión Estatal de Búsqueda, el Centro Nacional ay, Dios mío, perdón, y el Secretariado Especial, Dios mío, bueno, Secretariado Ejecutivo de la Secretaría Nacional de Seguridad Pública, que es lo que se me había ido. Y vemos que no registra, el subregistro es impresionante, que tenemos que, digamos, afortunadamente, el Observatorio de Violencia contra las Mujeres en la UB
que realiza seguimiento hemerográfico. Aunque sabemos que mucho de ello ni siquiera llega a los medios, aunque estas desapariciones y estos feminicidios sean pues bastante amarillistas y la nota roja pues siempre estará presente. Y fíjense cómo hasta 2019 es que tenemos datos en todos, tanto en la Comisión Estatal de Búsqueda como en la Comisión Nacional de Búsqueda. Y ahí nada más registra, por ejemplo, la Comisión Nacional, una desaparición y ningún feminicidio. Y la Comisión Estatal de Búsqueda sí hace este señalamiento. Fíjense, es interesante que coincida la Comisión Estatal de Búsqueda con el Secretariado Ejecutivo de la Secretaría de Seguridad Pública. Entonces, aquí hay menor registro en nuestra universidad, pero si se fijan, las desapariciones son realmente ignoradas a nivel nacional. Únicamente tenemos el dato de la Comisión Estatal de Búsqueda. Bueno, esta es la imagen del cartel, que me parece una imagen preciosa, donde pues se lee: si me crees muy niña para protestar, también estoy muy niña para que me secuestren, me violen y me maten. ¿Qué ocurre con las desapariciones? Ya ven que les comentaba, y casi acabo, ya ven que les comentaba que son delitos engarzados. No, ni siquiera sabemos de esas desaparecidas, de las reportadas, cuántas son encontradas, vivas o no, no sabemos. Y el asunto es que hay la desaparición forzada o por particulares que puede derivar en trata de personas para explotación sexual y de allí en feminicidio. Sabemos, por ejemplo, que la trata es un ámbito delictivo increíblemente violento para las mujeres. Y muchas de ellas, como son capturadas, son desaparecidas en un lugar y son llevadas a otro lugar, muchas de ellas acaban en Estados Unidos, en redes de turismo sexual, etcétera. Entonces, no hay este seguimiento. No hay una base nacional que nos permita decir cuántos de estos secuestros de mujeres derivan en feminicidio. Les invitaría a consultar en YouTube la página del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales. El jueves pasado hubo una mesa redonda sobre prostitución y trata de mujeres y niñas, donde estuvieron el mayor especialista del país al respecto, que es el doctor Oscar Montiel, que es quien desarrolla esta idea del sistema proxeneta en Tlaxcala, cuya tesis de maestría y de doctorado han sido premiadas, y ver cuál es la dimensión. Estuvo también la doctora Marta Torres, especialista en cuestiones jurídicas de violencia contra las mujeres, y la maestra Ishel Iglesias. Los tres son especialistas y bueno, les invito a ver esta mesa. Entonces, por otro lado, ocurre en el Estado que no hay un verdadero compromiso para atender a las alertas AMBER y ALBA. La alerta AMBER es esa que se dirige a la búsqueda de niñas y la ALBA hacia la búsqueda de mujeres. Y en teoría, en cuanto se reporta una desaparición, debe iniciar el procedimiento para la búsqueda. Y esto no es así. ¿Por qué no es así? Porque hay concepciones estigmatizantes sobre las propias mujeres y niñas, no importa la edad que tengan, cuando desaparecen. Les comento, cuando estábamos haciendo la investigación sobre alerta de violencia de género, una de las entrevistadas era una madre de una niña de 7 años. Y le habían dicho, cuando reportó el caso de la desaparición de su hija, que se la llevaron del jardín de su casa, del jardín frontal,
de su casa, reportó la desaparición y le dijeron que si no se había ido con el novio, la niña de 7 años. La madre realizó la investigación y detectó que estaba en la zona roja, en la zona de hoteles, avisó a la policía y nunca le hicieron caso. Y bueno, ay, ¿qué tal? Que puse categorizan, pero se categorizan muchos de estos feminicidios posteriores a la desaparición como suicidios. Pensemos, por ejemplo, el caso de Devani. Nos querían hacer creer que la forma más ridícula en que pudo haber muerto esta chica fue un suicidio. Entonces, esto constantemente pasa así. Y hay un detalle que es interesante, que según la Comisión Estatal de Derechos Humanos, en el caso de desaparición de varones, la búsqueda se inicia antes y dura mucho más tiempo que cuando se trata de mujeres, porque al fin y al cabo, pues las mujeres nos vamos con el novio, ¿no? O nos vamos con el amante, o hay este estigma sobre nosotras. O estamos huyendo de una relación violenta, en fin, cosas relacionadas con el género, si se fijan. Aquí tenemos otra hermosísima imagen donde la chica porta un cartel que dice se lo debemos a las que no volvieron. Una marcha. Y ya sabemos, ¿no?, que primero las mujeres y luego las paredes. ¿Qué ocurre? ¿Por qué no funcionan? ¿Por qué se enfrenta la alerta de género a múltiples rechazos? Bueno, pues porque está evaluando la aplicación de políticas públicas con perspectiva de género en lo local, en lo estatal. Porque además, pues requiere que se destinen recursos materiales y humanos, la creación de instancias especializadas de atención, que esto implica invertir tiempo, contratar personal y destinar recursos de su presupuesto. Y entonces hay una suerte, y esto lo vimos a nivel nacional, hay una suerte de protección de las personas titulares de las instancias de género por proteger las espaldas y los bolsillos de sus gobernadores. Entonces, asisten a los grupos de trabajo, a los grupos de seguimiento, en cierto sentido boicoteando las medidas o las sanciones que se pudieran aplicar, aunque en realidad las sanciones son muy pocas y veremos ahora. En realidad las alertas se están convirtiendo en un mecanismo de presión política inmediata. Miren, esta es otra imagen muy linda. Esta es de Jalapa y dice más, si no me encuentras, búscame las estrellas. Y bueno, los principales problemas. No es efectiva la promulgación de leyes y la creación, incluso la creación de organismos. Además, no todos los estados tipifican la violencia de género de la misma manera. Tenemos el famoso Banco Nacional de Violencia, es un banco de información, de violencia contra las mujeres. Si ustedes entran, ahora que ha habido tanta insistencia de los grupos de trabajo, ya tiene mayor información. Pero es información que, aunque está desagregada, no nos funciona mucho. Por supuesto, el Estado no tiene interés ni voluntad, por esto que les expliqué, porque implica recursos, porque implica atención. Y además, hay muy poca comprensión de lo que significa el funcionamiento emergente o las medidas que son emergentes y las medidas que son permanentes. Y en este caso, observamos que simplemente cuando se dan los informes de seguimiento, entran en shock o en pánico las instancias que lo reciben porque no entienden bien que hay medidas que se deben aplicar al momento y otras medidas que deben ser ya para siempre o por largo tiempo hasta que se logre frenar esta violencia hacia las mujeres. Y por otro lado, este cambio en los reglamentos que afortunadamente ha ocurrido, en el 2008 todos los criterios políticos frenaban cualquier intento de declaratoria.
La primera se declara después de que se reforma el reglamento en 2013. Y ahora estamos trabajando los grupos de trabajo de todo el país para configurar un nuevo reglamento que sea vinculante, porque este es uno de los grandes problemas. Bueno, la burocratización. Sabemos que estamos en este imperio del lawfare, del imperio de la ley, que todo hace que los tiempos sean absurdos. ¿Cómo vamos a poder implementar acciones emergentes si hay que hacer formas de solicitud, los promoventes, los paritarios, procedimientos? Bueno, imagínense, estoy poniéndoles ahí cuáles fueron los plazos de respuesta de las solicitudes. El más corto fue el de Guerrero, con 11 meses, de que se solicita a que se declara. Chiapas y Colima fueron 28 meses. Estamos hablando de más de 2 años de cuando se solicita a se declara. Veracruz tardó 14 meses. Y esto implicó además que el gobernador Duarte ya no estuviera. Por eso se pudo declarar la alerta. Entonces, no hay una visión integral de qué se trata las medidas de reparación, de erradicación y de atención. No hay. Entonces, por lo tanto, no hay estrategias integrales y conjuntas y por lo tanto no hay resultados, no hay seguimiento y las responsabilidades se diluyen en la multiplicidad de instancias que se supone que están allí para atender la violencia contra las mujeres. Pero cuando decimos, además de todo, que la alerta es focalizada, no toman en cuenta, y esto es algo que detecta la doctora Estela Casados, que la violencia actúa en forma de clústeres, de grupos, de municipios, donde se comparte esa violencia. Esta primera alerta estuvo focalizada en 11 municipios mestizos y en 41, 47, no recuerdo en este momento, municipios indígenas que ni siquiera están nombrados. Pero tan sencillo como asesinamos a una mujer en Emiliano Zapata y la vamos a tirar a Jalapa. ¿Y dónde se registra el feminicidio? En Jalapa. O en las Chuapas y la vamos a aventar a Mina. Entonces, son grupos, son regiones o mini regiones que están compartiendo los mismos tipos de delitos contra las mujeres. Y hay otro problema de la alerta, que nadie sabe cuándo se acaba. Entonces, suponemos que es permanente. Ay, esta la iba a quitar. Pero bueno, tiene que ver que con que los dictámenes en realidad no sirven para gran cosa porque son uniformes. Y esta parte, la última, es la que me interesa destacar. Si se fijan en los dictámenes de los 22 estados que tienen declaradas las alertas, vamos a ver que las mujeres sufren las mismas carencias y las mismas formas de violencia en todo el país. Pero por otro lado, esto no significa que no exista especificidades regionales, formas en las que se presenta, por ejemplo, el feminicidio. No es igual en estados que tengan una gran presencia del crimen organizado a estados donde no, y que ni siquiera tienen declarada la alerta, ¿no? Pero esto hace caso omiso los informes. Entonces, para terminar, y son un poquito largas las inconclusiones. ¿Para qué nos sirven las alertas? Para identificar que es un fenómeno estructural y generalizado en el país. Para reconocer que la violencia contra las mujeres es un obstáculo en el desarrollo y en la democracia. Que es una responsabilidad del Estado, que tiene que desarrollar programas y políticas preventivas. Pero bueno, permite este reconocimiento y visibilización. Fomenta la denuncia
digamos, organiza grupos en torno a la demanda por atención y por también organiza los grupos feministas, casi todos, para exigir sanción y erradicación. Entonces, ¿qué nos dice la alerta? Esto está mal y esto debe corregirse aquí, pero también tiene esta función pedagógica. Las mujeres escuchan eso y dicen, pues yo estoy sufriendo ese tipo de violencia, sobre todo la ley de acceso que nos tipifica la violencia en sus tipos y modalidades. Y bueno, la alerta también permite a las mujeres conocer que existe apoyo legal de algún tipo. No sé si funcione para todas, no sé si funciona en todos lados, porque este es otro asunto, pero al menos saber, ¿no?, que existe una ciudad de las mujeres, por ejemplo, donde se atiende la violencia de género, ¿no? Sin embargo, como las culpabiliza a ellas de los delitos o a nosotras de los delitos que se cometen, entonces uno de los grandes problemas es que la violencia se ve como una relación entre personas. Es que ese señor es muy borracho y le encanta pegar a su mujer. Es que este otro es drogadicto y por eso es que la mató. Es que las mujeres andaban solas en la calle. Entonces, niega la extensión social estructural del problema y minimiza su gravedad. Entonces, las agresiones contra mujeres no solo son cometidas por particulares, sino por el Estado mismo, por el ejército, que comete violencia institucional contra nosotras. Por ejemplo, cuando vamos a denunciar. ¿Por qué no se denuncian los delitos? Simplemente, Dios mío, permítanme. Estoy dando una conferencia. Gracias. Disculpen. Entonces, bueno, ejercen múltiples formas de violencia institucional. Y en las fiscalías, bueno, excuso decirles. Entonces, hay otro problema, y ya casi acabo. La defensa de los derechos humanos de las mujeres es requisito para cumplir las convenciones que ha firmado México. Pero, como es un requisito, cuando se declara la alerta en algunos, bueno, en casi todo el territorio nacional, los gobiernos locales lo perciben como si fuera un castigo, como si estuvieran poniéndole el dedo a esa persona, ¿no? En forma de gobernador, o a ese gobierno. Y por lo tanto, ¿en qué se traduce? En que hay una simulación tremenda para decir, estamos cumpliendo, estamos haciendo, estamos todo lo que quieran. Como les comentaba, el principal problema es que aunque tiene carácter obligatorio, no es vinculante. Esto quiere decir que aunque estarían obligados los estados a atender la violencia de género, no hay una sanción. Y entonces, como no hay sanción efectiva, no es vinculante y no se cumple. Así que acátese, pero no se cumpla. Y no importa ante este panorama cuántas alertas se acumulen, así no van a funcionar. Lo que necesitamos es seguir empujando estas medidas, ya sea desde el lobby jurídico, desde el lobby legal, desde la protesta social y desde la educación, como nos corresponde a todas aquí y a todos, para exigir que cese la violencia contra las mujeres. Una imagen muy bonita también. Y muchas gracias. Y bueno, esta conferencia fue dedicada a la memoria de tantas y tantas mujeres veracruzanas desaparecidas. A todas las víctimas de feminicidio, con coraje, rabia e indignación, exigimos justicia y cese a la violencia contra las mujeres. Mil gracias. Y perdón si me tardé muchísimo, lo siento. Gracias, doctora Rocío. Excelente conferencia. La verdad es que estos temas siempre son como un punto de inflexión como para todas y para todos, ¿no? Y como usted bien lo dice, creo que no podemos dejarlos de lado y siempre tiene que haber alguien que siga como que empujando y no dejando en el olvido
a todas y a todos en general la importancia de alzar la voz por aquellas que ya no pueden. Vamos a pasar a la sesión de preguntas. Hay algunas preguntas por acá. No sé si gusta, leo 4 preguntas que tenemos acá y usted va contestando una por una. Sí, perfecto. Igual se pueden enlazar todas. Okay. Bien, Eder López Cabrera nos pregunta, ¿Coatzacoalcos podría considerarse como el punto neurálgico para cometer delitos como feminicidios o desapariciones? Esa es la primera. Anabel Guillén Marín pregunta, ¿qué estrategias podrían implementarse para evitar estos delitos contra las mujeres y niñas? De ahí Arturo Magaña nos pregunta, dice, esta burocratización que señala usted, doctora Córdoba, ¿está ligada a estos dispositivos de producción y administración de la violencia generada por el Estado o pueden pensarse desde otro enfoque? Y la última pregunta, la tengo por acá. ¿El Estado de Veracruz debería tener alguna sanción a sus gobernantes tras haber desatendido las 2 primeras declaratorias de alerta de violencia de género? Muchas gracias por sus preguntas. Como comenté, Coatzacoalcos es tengo un mapa lindísimo que creo que no voy a poderles compartir porque está en mi otra computadora, pero tengo en esa mesa de trata que les comento, justo presento cómo todo pasa por el estado de Veracruz. Vemos que los feminicidios, las desapariciones, la ruta de migrantes, los megaproyectos, la comisión de delitos contra los derechos humanos y el asesinato de periodistas, las rutas donde esto sucede o las marcas donde esto sucede pasan por Veracruz. Y tengamos en cuenta que en la zona de Coatza, en la zona del Istmo, es donde se bifurcan las rutas migratorias. Antes era muy socorrida porque pues venían en La Bestia. Desde que La Bestia pues ya ha bajado, digamos, el transporte de migrantes, ahora se prefiere la ruta de Oaxaca. Pero lo que vemos es que estas zonas costeras, sobre todo la zona Chiapas-Tabasco, Veracruz-Tamaulipas, es donde más se concentra. Por ejemplo, hay un mapa muy interesante ahí sobre donde hay mayor operación del grupo, de los grupos del crimen organizado. Y qué casualidad, pues, que Coatzacoalcos es este punto donde confluye todo. Entonces, hay una razón. Claro, tenemos al Estado de México con Naucalpan o alguno de estos municipios que tiene la más alta tasa de feminicidios. Pero ahí son otras circunstancias. Aquí lo que vemos es que la presencia del crimen organizado configura muchos de los delitos que ocurren en el Estado y, por supuesto, Coatza es fundamental para entender cómo se están desplazando los delitos por uno o por otro zona costera. Bueno, las estrategias hay muchas y en cada informe se repiten, se sofistican, se hacen más sofisticadas, se hacen más abarcantes y sin embargo no se cumplen. Para mí, todo tiene que ver con que no hay una sanción porque no son vinculantes las medidas. Hay muchísimas. Hay estrategias de prevención, de erradicación, de sanción, que pueden contemplarse en cada uno de los informes que están en línea en la página de CONAVIM. Sin embargo, ¿qué se hace? Sí, vamos a poner más luminarias. Vamos a poner un camión rosa. Vamos a poner un taxi rosa.
Bueno, esto no es, yo no sé cómo está en la zona de Veracruz, pero por ejemplo, cuando hicimos la zona de Coatzacoalcos, porque esa no me tocó a mí analizarla, sí, como parte del grupo de trabajo, pero lo que sí les digo es que la zona de Veracruz, por ejemplo, muchísimos delitos de orden sexual, como abusos o violencia sexual de diferente tipo, ocurrían en torno a los campus de la universidad. Sobre todo en estos horarios nocturnos. Bueno, aguas. Hay otra pregunta en el chat que ahora contesto al último. Claro, la burocratización, y saludos a Arturo, es que Arturo es mi tesista de maestría. Espero ya ver el documento, Arturo. Por supuesto que la burocratización es parte de esta guerra de baja intensidad por controlar a los ciudadanos. Les hablaba de las vidas desechables. El concepto de nuda vida de Giorgio Agamben es fundamental para entender esto. En general, los ciudadanos somos desechables. Cualquiera nos puede matar como daño colateral, como que nos sustraigan de nuestro domicilio, como un robo, lo que sea. Y como somos vidas desechables, lo que importa, somos daños colaterales, o eran sicarios, ¿no? Los jóvenes, etcétera. Son vidas que no importan porque lo importante es proteger la idea de ciudadanía en abstracto. Este Estado defiende la ciudadanía y bueno, va a castigar hasta el último, hasta sus últimas consecuencias, pero esos eran enfrentamientos entre sicarios, entonces no podemos hacer nada. Y hice una vez un trabajo sobre, justo cuando estaba viendo lo de, tengo un trabajo sobre halcones en Ciudad Mante, en Tamaulipas, con uno de mis postdoctorantes, y ahí lo que veíamos, y es que viene el chisme, que siempre es lo más sabroso, ahí lo que veíamos es que, y yo hice una recopilación de hemerografía, que los chicos que secuestran en Veracruz aparecen muertos en enfrentamientos en Coahuila, en Chihuahua, en Tamaulipas. Entonces, pues entendemos que estas vidas nudas, vidas desnudas, desnudas de atributos, pues de repente aparecen en Veracruz, no importa, esos muertos eran sicarios, ¿verdad? Carne de cañón. O en el caso de las mujeres, por ejemplo, la trata, pues aparece un cuerpo quemado ahí en Ciudad Juárez, o aparecen en Estados Unidos. Es increíble, ¿no? Que no haya un seguimiento a esto. Entonces, claro, ¿qué implica la burocratización? Pues justo esta guerra de baja intensidad del Estado para mantenernos disciplinadas y disciplinados. De pronto ya no salimos de casa, no solo por la pandemia, sino porque ya a las 8 de la noche pues empiezan los balazos, ¿no? ¿Quién va a querer salir? Preguntemos a la gente de Tamaulipas cómo vive, por ejemplo, ¿no? Entonces sí, definitivamente, así lo entenderíamos. Y también como parte de un contubernio entre grupos del crimen organizado y los gobiernos locales, estatales y municipales, que esto, abramos un periódico y vemos cómo está presente esta relación. Por supuesto que los gobernadores deberían ser sancionados por no haber cumplido, pero como no es vinculante, no hay realmente obligación. Es decir, es obligatoria, pero no es obligatoria. Y sí, si se sancionara al menos con inhabilitación de estar en puestos públicos por un cierto número de años, quizá podría, pero más bien lo que se necesita es que se obligue a los estados a destinar recursos, si no, no se les dan más recursos. Si no resuelves esto, no te damos recursos. En cambio, ¿qué hacemos? Estamos, ¿verdad?, solicitando los estados
solicitan y solicitan recursos para atender género. ¿Y qué pasa? Pues que vamos al municipio y la dirección de género, digamos, o del Instituto Municipal de la Mujer en un estado, pues es el cuarto de las escobas. No tiene ni escritorio. Y esto no es mentira, lo vimos. Ahí estaba, era el cuarto de las escobas. Ahí estaban las cubetas, etcétera. Y ahí estaba el escritorio de la titular de la atención a las mujeres. Y un saludo, doctor Florentino, qué gusto verte. Y bueno, su pregunta es, ¿ayuda a la Procuración de Justicia a las mujeres víctimas de violencia tener actoras jurisdiccionales, juezas, magistradas, etcétera? Un saludísimo cordial. No, no ayuda. Bueno, no del todo, porque lo que vemos es que, mi primer comentario es que el sistema de justicia en este país está podrido. Nadie hace caso. Conozco un caso de una mujer que denuncia una violación, le hacen un peritaje psicológico que entregan 10 meses después de que inició la carpeta de investigación y dicen que no hay afectación porque está bien vestida, bañada y habla bien. Por eso descartan la perita psicológica. Entonces, ¿qué hacen las fiscales? Pues dicen, vamos a cerrar esta carpeta. La fiscal primera, la de primera atención, y la fiscal especializada dice, pues sí, vamos a cerrarla. Especializada en delitos de trata de personas. O sea, es inconcebible. Entonces, bueno, yo creo que más bien es muy desagradable decirlo, pero además de que las capacitaciones sirven poco, las capacitaciones deben de impactar en el salario de la gente. Te capacitamos, presentas tu examen con perspectiva de género, transversalizamos la perspectiva de género y te quitamos de tu salario, ¿verdad? No pasaste el examen, lástima Margarita, o Margarito, este mes pues vas a ver mermado tu salario y hasta que no pases los exámenes pues no se te recupera, ¿no? Entonces, desgraciadamente no es garantía de acceso a la justicia para las mujeres el que haya juezas y magistradas. Claro, si hubiera hombres simplemente no existirían estas agencias especializadas, ¿no? Una cosa es muy interesante ver, hay un estudio que hizo CIDEM sobre acceso a la justicia de las mujeres y observan que por el mismo delito, cuando hay penas corporales, a las mujeres les dan más años de cárcel que a los hombres. Y eso es un dato bestial a mi juicio. Entonces, no sé si existe alguna otra pregunta. Sí, doctora, una última pregunta, sí me parece bastante interesante, no me gustaría dejarla fuera, es de Eder López Cabrera y él dice, en esta estadística que da a conocer, ¿se contempla también a las mujeres trans? Con ellas tampoco hay un registro formal, pues se les tipifica como crímenes contra hombres. Es muy difícil que en este país se reconozca los delitos contra las personas trans que apenas están luchando por obtener pues su reconocimiento. Sabemos que la Ley de Identidad de Género es de 2013, si estoy en lo cierto, pero, por ejemplo, poner en la ley mujeres gestantes y personas con capacidad de gestar, por ejemplo, para hablar de cuestiones como el aborto, pues yo me preguntaría qué hombre trans tiene problemas para abortar. Y por supuesto una mujer trans pues no aborta. Pero los transfeminicidios, que hay un movimiento fuerte entre las colectivas de mujeres trans para que se contabilicen ahí, me parece, no están en estas estadísticas porque simplemente no aparecen,
Y yo creo que debe existir algún registro, pero no me crean mucho. Me parece que sí. Pero lo voy a averiguar, pues yo tengo contacto con muchas de estas colectivas. Entonces no sé si, bueno, no di respuesta a la pregunta porque no tengo el dato. Gracias, doctora. Bien, ya con eso concluimos esta sesión de preguntas y respuestas. Me comentan de la vicerrectoría que le van a hacer llegar una constancia. Me voy a permitir compartir por aquí pantalla para mostrar, leer la constancia que le van a hacer llegar. A ver, ¿se ve? No sé si se lee ya por ahí. Sí. Bien, aquí está, aquí está. Universidad Veracruzana, Vicerrectoría, Región Coatzacoalcos, Minatitlán. La Universidad Veracruzana, a través de la Vicerrectoría Coatzacoalcos, Minatitlán, otorga la presente constancia a María Esperanza del Rocío Córdoba Plaza por haber impartido la conferencia magistral Género, Sexualidad y Violencia, Desaparición de Niñas y Mujeres en Veracruz, realizada en forma virtual en la presente fecha en esta región universitaria. LIS de Veracruz, Arte, Ciencia, Luz, Coatzacoalcos Ver, a 30 de agosto del 2022, y firma la doctora Georgina Hernández Ríos, vicerrectora de la región Coatzacoalcos Minatitlán. Bien, esta es la constancia que le van a hacer llegar a su correo electrónico, doctora. Muchas gracias. Agradezco enormemente que me dejaran participar en este espacio tan interesante con una plática que, bueno, sin duda, como ya lo mencioné, son temas que no podemos hacer a un lado, que son parte del día al día, que como usted bien lo menciona, tienen que ser transversales, que desde todas nuestras áreas los tenemos que ir empoderando, pero sobre todo fomentando en nuestra sociedad y en nuestros estudiantes, ¿no? Desde la parte, bueno, yo soy profesora de Derecho, entonces desde mi área, ¿no? Ya, como bien lo menciona, efectivamente, pareciera que el tener a veces por ahí actoras en esta área fortalece, y a veces en vez de fortalecer, bueno, es importante deconstruir y reconstruir desde esta perspectiva de género, y siempre es agradable escuchar a una experta en estos temas que todos los días, bueno, siempre estamos aprendiendo algo nuevo. Entonces, no sé si la doctora Georgina quisiera clausurar este evento. Le cedo la palabra. Muchas gracias, doctora Jessica. Gracias por este apoyo que recibimos por parte de usted. Y bueno, pues agradecer enormemente a la doctora Rocío Córdoba, que nos deja, yo creo que a muchos pensando, reflexionando en torno a esta pues, situación, y más que estamos en la región Coatzacoalcos, ¿verdad? Tenemos que tener presente, y en la parte académica, pues estar muy pendientes de lo que sucede al interior, ¿verdad? Y también parte al exterior, de los estudiantes, de los profesores en estos campus que tenemos a cargo, y que creo que necesitamos fortalecer, sería reforzar todo el trabajo de género para estar muy alertas ante esta situación que nos está pues, afectando, ¿verdad? Como sociedad, y que podemos hacer algo, ¿no? No quedarnos así como conociendo los datos y no hacer nada, ¿verdad? Creo que implica también un compromiso el haber escuchado toda esta información. Pues muchas gracias, doctora Rocío. Nos da mucho gusto verla activa, estar muy pendiente en estos temas que pues pocas personas se involucran de manera comprometida. Muchas gracias, y gracias a todos por escuchar esta conferencia. Gracias, y bueno, un aplauso para la doctora Rocío. Les agradezco infinito. Gracias. Un abrazo para todos.